Bienvenidos a un recorrido por uno de los casos más escalofriantes de la historia registrada de los Ozarks. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora era cuando escuchaste esta historia. Queremos saber de dónde y en qué horarios del día o noche se reciben estas historias documentadas. El año era 1888. Las montañas Ozark se erguían silenciosas a través del terreno accidentado del sur de Missouri. Sus picos ancestrales, observando los asentamientos dispersos y las pequeñas colonias mineras que salpicaban los valles. Fuera de las ciudades del este, estos asentamientos fronterizos vivían en su propio mundo, en el que las dificultades de la vida fronteriza crearon una gran resistencia y también secretos. El asunto que estamos a punto de investigar ha sido borrado en gran medida de la historia oficial, sepultado en archivos de condado en descomposición, archivos de periódicos polvorientos y la memoria de los descendientes que susurran sobre él. Pero sigue siendo uno de los casos más inquietantes psicológicamente jamás registrados en la región. En el aislado pueblo minero de Hollow Creek, en lo profundo de los Ozarks occidentales, algo extraño comenzó a suceder en el gélido invierno de 1888. El pueblo no era más que una veintena de cabañas destartaladas, una tienda general con mostrador de correos y una pequeña oficina de minas. La mina misma, una mina de plomo y zinc, había atraído a buscadores a este valle remoto una década antes. La mayoría eran trasplantados de Tennessee, Kentucky, Virginia que habían llegado en el boom minero y habían formado una comunidad muy unida en la que no había privacidad, y los vecinos se convertían en familia. Hollow Creek se encontraba a unas 15 millas al noroeste de Chadwick, un pueblo algo mayor que se había desarrollado como parada de ferrocarril a principios de la década de 1880. El camino entre estos dos pueblos atravesaba peligrosos caminos de montaña que se volvían imposibles en invierno. Este aislamiento sería determinante para los sucesos inquietantes que estaban por venir. La primera anomalía registrada tuvo lugar la mañana del 12 de diciembre de 1888. Según testimonios jurados por funcionarios del condado meses después, los residentes de Hollow Creek se despertaron y descubrieron que las puertas de la tienda general estaban abiertas y se balanceaban en el viento gélido. En el interior, los estantes estaban ordenados, el inventario apilado, pero no había señal del dueño, el señor Cavett. Lo que lo hacía tan extraño era que Cavett era conocido en todo el condado por ser un hombre de costumbres y rutinas. En los 11 años que llevaba abriendo su tienda, nunca había fallado. A las 7 en punto, lloviera, tronara o estuviera enferma. Algunos vecinos angustiados irrumpieron en la casa contigua de Cavett y encontraron algo que desafiaba una explicación fácil. El desayuno estaba intacto en la mesa, el fuego aún ardía en la chimenea, pero no había signos de lucha o entrada forzada. Su abrigo de invierno seguía colgado en su gancho junto a la puerta. Sus botas estaban vacías a su lado. Lo más extraño era un libro de contabilidad abierto en su escritorio. La última entrada, del 11 de diciembre de 1888. Las últimas palabras escritas con su mano cuidadosa. Él espera en el hueco. Este impactante descubrimiento llevó a Zechariah Fulton, el dueño de la mina y líder local, a enviar a un joven llamado Tobias Mercer a Chadwick para informar a las autoridades. Mercer se fue a caballo, pero regresó 3 días después con malas noticias. Según los archivos de la Sociedad Histórica de Missouri, Mercer dijo que no había podido llegar a Chadwick debido a una niebla extraña que se había asentado a medida que se acercaba al paso de Morgan, el estrecho camino de montaña que unía las dos ciudades. Dijo que oía voces por todos lados en la niebla y que lo desorientaron a él y a su caballo. Tras horas de vagar, se halló de nuevo en los límites de Hollow Creek, su ropa empapada de sudor a pesar del frío bajo cero. A estas alturas, la preocupación de la población se había intensificado. Otros 3 habitantes habían desaparecido. Winslow Thornton, un minero de unos 50 años y experto en explosivos. Adelaide Horton, una viuda que vivía en los límites del pueblo y trabajaba de costurera. E Isaiah Mercer, el tío de Tobias, que había ido a buscar a su sobrino cuando éste se retrasó. Como Cavett, se habían ido sin sus abrigos ni provisiones a pesar del frío de diciembre, que había matado a excursionistas novatos en años anteriores. Se improvisó una partida de búsqueda, al mando de Fulton, y casi todos los hombres sanos que quedaban peinaron el bosque de los alrededores
y las cuevas poco profundas, que salpicaban las laderas. Los archivos del condado no revelaron nada sobre el paradero de los desaparecidos, pero lo que sí encontraron solo profundizó el enigma y sembró el terror que más tarde devoraría a todo el pueblo. A unas 3 millas al norte de Hollow Creek, en un claro rodeado de robles centenarios, se toparon con un círculo de piedras de unos 20 pies de diámetro. Las rocas parecían colocadas intencionalmente en lugar de aleatorias, pero ninguno de los cazadores recordaba haber notado esto en viajes anteriores de caza en la zona. En el centro del círculo se erigía una mesa rústica de madera sin pulir. Sobre la mesa había 5 juegos de ropa doblada, suficiente para los 4 desaparecidos, más uno extra que nadie podía reconocer. Debajo de cada pila de ropa había un papel con la misma frase escrita: la vasija vacía, el vacío aguarda. La escritura, según quienes conocían a los desaparecidos, no se parecía a la de ninguno de ellos. Aún más perturbador, según una declaración jurada de Fulton posterior a los funcionarios del condado, no había huellas en la nieve recién caída que se dirigieran hacia o desde el círculo de piedras, como si la ropa y las notas hubieran aparecido de la nada. Los hombres recogieron rápidamente la ropa y las notas, decididos a regresar a Hollow Creek antes del anochecer. Pero al caer la tarde, una oscuridad antinatural se abalanzó, más profunda que la noche de invierno. Los faroles no daban mucha luz, solo unos pocos pies por delante. El grupo se dispersó en la noche, sus gritos se perdieron en el bosque. Fulton y 3 más, Harrison Pruitt, Elias Bentley y Marcus Sutton, finalmente regresaron al campamento. Otros 7 no. Según Fulton, los que volvieron contaron que oyeron susurros en los árboles, voces que los llamaban por su nombre y hablaban del hombre hueco y las vasijas vacías que debían llenarse. Las noticias de estos acontecimientos podrían haber llegado antes a las autoridades si el invierno no hubiera sido tan extremo. Las nevadas intensas cerraron todos los pasos de montaña y aislaron a Hollow Creek del mundo hasta principios de marzo de 1889. Para entonces, las cosas se habían deteriorado más allá de toda comprensión. Cuando un cartero finalmente llegó al campamento el 9 de marzo de 1889, lo encontró aparentemente abandonado. Las puertas estaban abiertas, la comida seguía en las mesas, las cosas personales estaban donde las habían dejado meses atrás. La única señal de sus habitantes era una colección de diarios, hallada en el despacho de Fulton, en la que se narraba cómo fueron desapareciendo todos. Según estos diarios, que ahora se encuentran en los archivos de la Sociedad Histórica de Missouri, los habitantes que quedaban habían empezado a presenciar fenómenos similares tras la fallida partida de búsqueda. Contaron que oían voces llamar desde el bosque por la noche y que veían formas oscuras de pie, inmóviles, en el límite del poblado. Lo más perturbador fueron los relatos de lugareños, que juraban haber visto a sus vecinos conversar con voces ajenas y quedarse inmóviles durante horas, con la mirada perdida en la nada. Los periódicos registraron cómo, en silencio, los habitantes iban entrando al bosque por la noche, abandonando todo. Quienes intentaron detenerlos dijeron que los que se iban estaban extrañamente fríos al tacto y parecían no reconocer a sus amigos o familiares. Algunos dijeron que los habían mirado a los ojos y no había nada allí, como mirar a través de ventanas vacías. La última entrada de Fulton, del 22 de febrero de 1889, dice: «Solo quedamos 5. Los demás se han ido al hoyo. Van al bosque de noche, uno por uno, abandonando todo». Harrison trató de detener a Elías anoche e informó que la piel de Elías estaba fría, como arcilla, y sus ojos estaban vacíos. «Cerré mi puerta con llave anoche, pero de alguna manera me encontré de pie al borde del bosque al amanecer, sin recordar cómo llegué allí. Oigo la llamada del vacío, promete llenar lo que he perdido durante años». Hay algo en el pozo minero más profundo, algo viejo que despertamos cuando ampliamos el túnel el otoño pasado. Me habla ahora, conoce mi nombre, lo sabe todo, siempre lo ha sabido. El informe del cartero provocó una investigación formal. Los archivos del condado muestran que el sheriff Wesley Hammond y 5 ayudantes llegaron a Hollow Creek el 15 de marzo de 1889 y encontraron el lugar tal como lo había informado el cartero. Desierto pero sin signos de lucha o partida forzada.
La investigación podría haber terminado ahí, achacándolo a alguna forma de histeria colectiva o al crudo invierno que obligó al pueblo a intentar una migración desesperada que terminó en desastre. Pero lo que el sheriff encontró en un viejo pozo minero a media milla del pueblo convirtió una simple desaparición en algo mucho más inquietante. Según el informe oficial de Hammond del 18 de marzo de 1889, la boca del pozo minero había sido cubierta con vegetación y rocas dispuestas en forma similar al círculo de piedras del claro del bosque. En su interior, las paredes habían sido pintadas con cientos de toscos dibujos de figuras humanas con el centro vacío. Más perturbadores eran los objetos personales de los desaparecidos: relojes, anillos de boda, relicarios, cosas que nunca habrían dejado atrás a propósito, dispuestas en círculos perfectos en el suelo de la mina. En la parte posterior del pozo, Hammond dijo que descubrió un diario encuadernado en lo que parecía ser piel humana. El médico forense del condado confirmó más tarde este macabro detalle. El material de encuadernación estaba claramente hecho de piel humana y tejido subcutáneo. El diario tenía entradas desde 1851 escritas en varias caligrafías. Se hacía llamar simplemente el hombre hueco, una criatura que vivía en las cuevas más profundas de los Ozarks, y que solo podía manifestarse en nuestro mundo a través de los recipientes vacíos de quienes abrazaban el vacío. Las entradas del diario se volvieron más erráticas y desconectadas, pero todas aludían a un ritual para atraer permanentemente a esta entidad a nuestro mundo si lograba reclamar cierta cantidad de vasijas en un tiempo determinado. La última entrada, escrita en lo que los calígrafos luego reconocieron como la letra de Fulton, decía simplemente: todos estamos vacíos ahora. Siempre hemos estado vacíos. ¿Qué pasó con los habitantes de Hollow Creek? La versión oficial que quedó asentada en los archivos del condado atribuyó la desaparición a una tormenta, el aislamiento y el estrés psicológico de la vida en la frontera, que provocaron histeria colectiva y una probable muerte por exposición en la naturaleza. Pero esto no explica muchas cosas. ¿Cómo desaparecieron casi 40 personas, sin llevarse provisiones? ¿Por qué se dejaron atrás objetos personales valiosos? ¿Por qué la misma letra en las notas de personas que jamás se habían visto? Y tal vez lo más inquietante, ¿por qué nunca se volvió a habitar Hollow Creek a pesar de la mina que se encuentra allí? En los años que siguieron al accidente, se hicieron varios intentos por reabrir el campamento o por lo menos recuperar equipo de la mina. Cada esfuerzo fue abandonado tras que los trabajadores reportaran sentir fuertes miedos, escuchar voces que los llamaban por su nombre y ver figuras oscuras de pie entre los árboles. Para 1895, la zona fue oficialmente condenada por la empresa minera, borrando de los mapas los caminos que a ella conducían. Todo habría caído en el olvido de no ser por una serie de artículos que Montgomery Pierce, un periodista que había tropezado con los informes de Hammond mientras investigaba un libro sobre pueblos mineros de Ozark, escribió para el Springfield Republican en 1907. Pierce se obsesionó con el caso y pasó meses persiguiendo pistas de personas involucradas en la investigación. La mayoría se negó a hablar con él, pero logró entrevistar al asistente Samuel Graves, uno de los hombres que habían acompañado a Hammond a Hollow Creek en 1889. Según Pierce, Graves se negó a hablar del caso en un principio, diciendo tan solo que algunas cosas es mejor dejarlas enterradas en los archivos oficiales. Pero tras varias reuniones, Graves finalmente reveló lo que había dejado fuera de los informes oficiales. Según Graves, Hammond les había ordenado que quemaran Hollow Creek hasta los cimientos cuando el equipo de investigación se estaba preparando para irse. Mientras el fuego devoraba las chozas abandonadas, Graves dijo que podían oír lo que parecían decenas de voces gritando desde dentro de las ruinas vacías. Lo más perturbador, repitió, es que mientras se alejaban, todos vieron lo mismo. Cada habitante del pueblo perdido, de pie al borde del bosque, observándolos irse. Cuando Hammond mandó a los hombres de vuelta a mirar, las formas habían desaparecido. Sus rostros estaban mal, dijo Graves a Pierce. Parecían las personas que estábamos buscando, pero sus ojos, no había nada allí, nada en absoluto. Y se quedaron muy quietos, como si no estuvieran respirando. El sheriff sabía que lo que vimos no era normal, y nos prohibió hablar de ello. El diario encontrado en el pozo minero fue supuestamente llevado a la sede del condado para ser analizado, pero Pierce no pudo encontrar ningún rastro de que hubiera llegado o dónde se encontraba ahora.
Cuando presionó a los funcionarios sobre esta inconsistencia, le dijeron que dejara de investigar. Pierce ignoró la advertencia. En noviembre de 1907 comunicó a su editor que había localizado el posible paradero del diario y que viajaba a una colección privada en St. Louis para inspeccionarlo. Nunca llegó. Su maleta fue encontrada abandonada en su habitación de hotel, sus notas del caso Hollow Creek desaparecidas. Una pequeña investigación determinó que probablemente había presenciado un asesinato mientras transportaba una gran suma de dinero para pagar el periódico, pero su dinero fue hallado intacto en la caja fuerte de su habitación. El caso podría haberse perdido en la historia como tantas otras tragedias fronterizas, pero entonces, en 1952, algo extraño sucedió. Una historiadora de la Universidad de Missouri, la doctora Evelyn Whitaker, se tropezó con los escritos de Pierce mientras investigaba comunidades mineras de Ozark para su tesis doctoral. Curiosa por la historia, trató de encontrar los registros originales del condado que Pierce había citado. Para su sorpresa, todos los registros oficiales del incidente de Hollow Creek habían sido borrados de los archivos del condado. Cuando preguntó por este vacío en los archivos, le dijeron que un incendio en 1919 había destruido muchos de los archivos de ese período. Pero la investigación de Whitaker no encontró evidencia de tal incendio en la historia del condado. Sin inmutarse, expandió su búsqueda, identificando a la nieta del asistente Samuel Graves, que residía en un hogar de ancianos en Springfield. La anciana Meredith Collins aseguró tener en su poder algunas pertenencias de su abuelo, entre ellas un diario que escribió mientras trabajaba como ayudante. Según el diario de Whitaker, este diario tenía entradas sobre la investigación de Hollow Creek que coincidían con el relato de Pierce sobre sus entrevistas con Graves. Más importante aún, contenía una descripción de lo que Graves dijo que había visto la noche final de la investigación. El sheriff nos dijo que no habláramos de lo que vimos, había anotado Graves, y entiendo por qué. ¿Quién diría que mientras observábamos cómo se quemaba el campamento podíamos ver a través de las paredes de las cabañas como si fueran de cristal? ¿Quién aceptaría que en todas las edificaciones no vemos fuego, sino como espacios vacíos que parecían extenderse más allá de las dimensiones reales de los edificios? ¿Y quién diría que en estos lugares imposibles vislumbramos algo que se mueve, algo informe que nos observa a su vez? Las últimas entradas del diario de Graves detallaban cómo, en las semanas posteriores a la investigación, cada miembro del equipo había comenzado a experimentar cosas similares. Voces que llamaban desde habitaciones vacías, la sensación de ser observados por ojos invisibles, y lo más perturbador, encontrarse de pie en los límites del bosque sin recordar cómo habían llegado allí. Según Collins, su abuelo se había sentido tan traumatizado por lo que había presenciado que renunció a su cargo y trasladó a su familia a Springfield, donde se negó a hablar del caso por el resto de su vida. Había ocultado el diario en una caja y había dado instrucciones de que se quemara tras su muerte, algo que su hija ignoró. Whitaker se llevó el diario para analizarlo más tarde, pero dijo que cuando regresó a su habitación de hotel esa noche, había desaparecido de su maletín cerrado con llave. Collins confirmó que nunca se lo devolvieron. La anciana también reveló una última cosa que se había transmitido a través de su familia, que en las semanas previas a su muerte en 1917, su abuelo había comenzado a decir que veía a sus antiguos compañeros del departamento del sheriff parados fuera de su ventana por la noche, con los ojos en blanco, llamándolo para que se uniera a ellos. Con su fuente desaparecida, la búsqueda de Whitaker se detuvo. Su disertación doctoral eventualmente se enfocó en otras comunidades mineras con solo una nota al pie de página que decía: Hollow Creek era una comunidad abandonada en circunstancias no esclarecidas. Pero sus notas privadas, encontradas entre sus pertenencias tras su muerte en 1967, revelan otra historia. Estas notas explican cómo, tras la desaparición del diario de Graves, Whitaker comenzó a experimentar cosas extrañas ella misma. Describió despertarse y encontrarse de pie frente a la ventana de su habitación mirando la noche sin recordar haberse movido de la cama. Dijo que oía murmullos en las paredes de su piso y que las hojas de su investigación habían sido reordenadas para deletrear nuevos mensajes. El vacío espera, vasijas vacías. Siempre hemos estado vacíos. Lo más perturbador fue su relato de haber conocido en el campus a un hombre que confundió con un compañero del departamento de historia. Según sus apuntes, a mitad de la charla se percató de que los rasgos de este hombre estaban mal, muy parecidos a los de su compañero, pero sus gestos eran robóticos,
sus ojos vacíos. Cuando se disculpó bruscamente y volvió la vista atrás, la figura había desaparecido. La última nota de Whittaker, del 3 de abril de 1967, decía: «Ya no puedo decir lo que es real y lo que es fantasía. Sueño con lugares vacíos bajo la tierra, con cosas antiguas que esperan en la oscuridad. Siento que mi mente está siendo invadida por otra cosa, algo que ha esperado siglos para regresar. Ahora sé lo que sucedió en Hollow Creek. No desaparecieron. Fueron vaciados y llenados con otra cosa. Y ahora me quiere a mí también». 3 días después de escribir esto, Whittaker fue hallada muerta en su casa. La causa de la muerte se declaró como insuficiencia cardíaca. Amigos dijeron que en sus últimos días se había vuelto reservada, desorientada, hablando de volver al agujero y diciendo que la estaban observando. El caso podría haberse perdido en la historia si no fuera por un extraño hallazgo realizado en 1968 mientras se construía una carretera de servicio forestal a través de lo que una vez fue Hollow Creek. Los trabajadores desenterraron los cimientos de lo que parecía ser la antigua oficina de la mina, y debajo de ella, una caja metálica sellada que contenía únicamente un mapa del antiguo asentamiento con todos sus edificios numerados y una lista de nombres correspondientes, supuestamente los habitantes. Lo que hizo que este hallazgo fuera tan inquietante fue que el mapa estaba dibujado en la parte posterior de un trozo de papel moderno, no anterior a la década de 1950. Y la escritura coincidía con ejemplos de la de Pentos M. Zechariah Fulton, de 1889. Aún más extrañamente, la lista contenía los nombres de todo el equipo de investigación de Hammond, así como de Montgomery Pierce, la doctora Evelyn Whittaker, y la cuadrilla de construcción de 1968 que encontraría el documento. El hallazgo fue rápidamente sofocado por el personal del servicio forestal, que lo atribuyó a una broma de gente local conocedora de la leyenda. El documento fue supuestamente enviado a un laboratorio del gobierno para su verificación. Pero como el diario anterior, desapareció de los registros. La construcción se detuvo repentinamente, y los informes oficiales atribuyeron la causa a condiciones inestables del terreno. Pero memorandos internos que salieron a la luz más tarde gracias a solicitudes de la Ley de Libertad de Información contaron una historia diferente. Estos memorandos mencionan efectos psicológicos extraños, experimentados por los miembros de la cuadrilla, fallas inexplicables en el equipo y anomalías estructurales que desafían la explicación geológica ordinaria. Tal vez lo más inquietante fue un informe confidencial del capataz del proyecto en el que detallaba cómo varios de sus compañeros de trabajo habían comenzado a comportarse de manera extraña tras el descubrimiento de la caja de metal. Dijeron oír voces que los llamaban desde el bosque cercano, y tener lapsos de tiempo en los que se hallaban de pie en el linde del bosque sin recordar cómo habían llegado hasta allí. En las 6 semanas que siguieron al hallazgo, 5 integrantes de la cuadrilla habían renunciado de golpe, 2 habían sido hospitalizados por angustia psicológica aguda, y 1 había desaparecido mientras realizaba una caminata en solitario cerca del antiguo emplazamiento del fuerte. El informe del capataz terminaba con una nota personal que resonaría en los informes de los investigadores anteriores. Algo anda mal en este lugar. El suelo está vacío bajo tus pies, como si caminaras sobre la corteza de la nada. Por la noche oímos ruidos entre los árboles, y a veces, cuando miras entre las sombras, ves ojos mirando. No ojos de bestias, sino ojos humanos que no reflejan luz. En 1972, un grupo de estudiantes universitarios que buscaban la ubicación de Hollow Creek para un documental dijeron que encontraron a un anciano en un sendero que se ofreció a llevarlos. Según él, el hombre los guió adentro del bosque, comentando sobre la historia del lugar, hasta llegar a un claro rodeado de robles centenarios. Allí el hombre se detuvo y se giró hacia ellos. Los estudiantes dijeron que sintieron al instante que algo andaba mal con su guía. Su cara parecía transformarse, recuerda un estudiante en una declaración jurada. Un instante parecía un anciano normal, y al siguiente sus rasgos se difuminaban, se hundían, como si no hubiera nada detrás de ellos en absoluto. Cuando uno de los alumnos lo llamó por su nombre, el hombre al parecer respondió: «Ese ya no es mi nombre. He llevado muchos nombres. Pronto usaré el tuyo». Los alumnos salieron huyendo, dispersándose. 4 de los 6 lograron regresar a su coche.
Los otros dos nunca fueron encontrados, a pesar de una búsqueda exhaustiva por parte de la policía local. Los que volvieron dijeron que habían soñado que estaban de pie en un círculo de piedras, vaciándose por dentro a medida que algo viejo y paciente se disponía a instalarse en ellos. Uno de los estudiantes que volvió, Marcus Devlin, llegó a ser un antropólogo reconocido, experto en el folclore de los pueblos aislados. En su libro de 1989, The Hollow Folk, Vanishing and Displaced Identity in American Frontier Mythology, le dedicó un capítulo entero al incidente de Hollow Creek, comparándolo con relatos folclóricos similares de todo el mundo sobre seres que podían vaciar a una persona de su esencia y tomar su forma. Lo que hace que el caso Hollow Creek sea tan convincente, escribió Devlin, no es solo la desaparición en sí, sino el rastro de destrucción que dejan a su paso aquellos que se acercan demasiado a la verdad. Desde Pierce hasta Whitaker, pasando por los trabajadores del servicio forestal, los que intentan averiguar la verdad sobre Hollow Creek suelen vivir fenómenos muy parecidos: oír voces, tener lapsos de memoria, sentirse observados y desaparecer o abandonar la investigación con grave daño psicológico. Devlin argumentó que tales avistamientos repetidos durante décadas indicaban algo más que una simple leyenda o coincidencia. O estamos en presencia de una forma excepcionalmente contagiosa de contagio psicológico, escribió, o hay algo real en Hollow Creek que sigue afectando a quienes entran en contacto con él, sean conscientes o no de ello. Los colegas académicos de John Devlin rechazaron en gran medida sus ideas como pseudociencia. Pero su investigación recibió una confirmación inesperada en 1992, cuando una expedición espeleológica en los Ozarks tropezó con un vasto sistema de cuevas que parecía coincidir con la ubicación aproximada de Hollow Creek. La jefa de la expedición, la doctora Catherine Langford, comunicó que el sistema se adentraba más que cualquier otra cueva conocida en la zona, con túneles que parecían desafiar todas las explicaciones geológicas conocidas. Lo más extraño es que algunas de las cámaras tenían círculos perfectos de piedras en el interior, tal como se mencionaba en las historias de Hollow Creek. En una de estas cámaras, en las profundidades de la superficie, la expedición desenterró una pequeña colección de objetos personales: un reloj de bolsillo, un anillo de bodas, una pluma estilográfica, que más tarde se dataría a finales de la década de 1880. Junto a ellos, se encontraba un diario encuadernado en cuero desgastado. Aunque la mayor parte de sus hojas se había descompuesto, aún quedaban partes legibles, como un fragmento que decía: vienen de abajo, se alzan por la piedra misma. No tienen forma hasta que toman la nuestra. Son los vacíos y devoran lo que nos llena. La expedición planeaba estudiar mejor el sistema, pero abandonaron sus planes después de que 2 miembros desaparecieran mientras exploraban un mapa preliminar. A pesar de la búsqueda de equipos de rescate profesionales, nunca se hallaron rastros de los espeleólogos desaparecidos. La doctora Langford luego disolvió la expedición, selló sus descubrimientos y rechazó todas las entrevistas sobre el hallazgo. En su única declaración pública sobre el incidente, en una conferencia universitaria en 1994, se limitó a decir: hay lugares en el mundo que no nos pertenecen. Lugares donde los límites entre lo que es y lo que no debería ser se han erosionado. La red de cuevas que encontramos es uno de esos lugares. Nunca más volveré allí, y recomiendo que nadie más vaya. El incidente de Hollow Creek abre la puerta a cuestiones sobre la realidad y la identidad. ¿Qué pasó con los desaparecidos? ¿Sufrieron algún tipo de alucinación colectiva o realmente presenciaron algo que escapa a nuestra comprensión del mundo natural? Y si era lo segundo, ¿qué era esa cosa capaz de despojar a alguien de su ser y vestir su cuerpo como un traje? Los psicólogos han teorizado que el aislamiento de lugares fronterizos como Hollow Creek podría inducir alucinaciones compartidas, especialmente en los meses de invierno, cuando la oscuridad reinaba y la sociedad estaba aislada. Locura de la pradera, o fiebre de la cabaña, era un fenómeno bien conocido en la literatura pionera, un tipo de ansiedad severa y psicosis que se desarrollaba por el aislamiento y la monotonía del entorno. Pero esta explicación no puede explicar lo que encontraron los investigadores posteriores, separados por décadas, que reportaron fenómenos similares al estudiar el caso. Desde Montgomery Pierce, en 1907, hasta los madereros en 1968,
Quienes se aventuraron demasiado en el enigma de Hollow Creek, a menudo siguieron el mismo patrón. Voces que susurraban sus nombres, lapsos de memoria, la sensación de ser observado por ojos invisibles, y finalmente, desapariciones o abandono de la investigación con severos daños psicológicos. Otra teoría planteada por investigadores paranormales en la década de 1970 es que ciertos lugares geográficos actúan como lugares delgados, puntos donde el velo entre nuestra realidad y otra se ha desgastado, permitiendo que seres de más allá se filtren a través. Menciona las características geológicas únicas de los Ozarks, con sus cuevas y vías fluviales subterráneas, como un lugar susceptible a tales fenómenos. Esta teoría tomó fuerza en 1981, cuando un estudio geológico del antiguo Hollow Creek descubrió formaciones subterráneas extrañas que no podían explicarse de manera natural. Según el informe del estudio, el radar de penetración terrestre había revelado lo que parecían ser un vasto sistema de cuevas debajo del antiguo lugar del asentamiento, mucho mayor que cualquier cueva conocida en la zona. Aún más extraño, partes de este sistema subterráneo parecían estar presentes y ausentes al mismo tiempo, en lo que un científico llamó lecturas consistentes, con un espacio que existe en una superposición cuántica, presente y ausente al mismo tiempo. El equipo investigador planeaba llevar a cabo más estudios, pero la financiación se retiró repentinamente después de que el investigador principal, el Dr. Marcus Venn, que desapareció de su habitación de hotel la noche siguiente a la entrega de su informe preliminar. Su última nota, escrita al margen de su cuaderno de campo, decía: "No es una cueva, es una sola cosa, grande y paciente, y ahora está despierta". Una razón más mundana para la desaparición de Hollow Creek fue planteada por el historiador Dr. Lawrence Pritchard, Forgotten Exoduses, Lost Communities of the American Frontier, 2001. Pritchard planteó la hipótesis de que los habitantes de Hollow Creek podrían haber huido por motivos económicos en lugar de sobrenaturales. Apuntó a los datos que mostraban que la productividad de las minas locales ya estaba en declive a finales de 1888, lo que podría estar empujando a la población a desplazarse a nuevas zonas más prometedoras. Las comunidades fronterizas eran notoriamente efímeras, escribió Pritchard. Cuando escaseaban los recursos o el entorno se volvía insostenible, poblaciones enteras podían desaparecer de la noche a la mañana, dejando tras de sí ruinas abandonadas y nombres olvidados. El caso Hollow Creek es probablemente solo otro caso de este fenómeno común, luego adornado por el folclore local en algo más macabro. Pero la teoría de Pritchard deja sin respuesta algunas cosas sobre el caso de Hollow Creek. Las pertenencias personales abandonadas de valor, los extraños escritos descubiertos en el lugar, las experiencias perturbadoras informadas por quienes más tarde lo investigaron, y, tal vez lo más inquietante, el hecho de que no hay constancia de que los habitantes de Hollow Creek se hayan reubicado en otro lugar de la zona. En 2003, un extraño objeto asociado con el caso Hollow Creek se vendió en una subasta privada de recuerdos históricos. El objeto, un reloj de bolsillo de plata que se dice que fue encontrado en el pozo por uno de los asistentes de Hammond, tenía grabado C35 en la parte posterior. Fulton. El tiempo es el vacío que todos esperamos. Los peritos confirmaron que el reloj era de la década de 1880, y el grabado coincidía con los de la época. Pero lo más perturbador fue lo que se encontró dentro del reloj cuando se abrió para inspeccionarlo. Entre la caja y el desplazamiento, había un trozo de papel doblado con una lista de nombres, comenzando con los habitantes familiares de Hollow Creek y extendiéndose a aquellos asociados con la posterior investigación del caso, incluidos Montgomery Pierce y Evelyn Whitaker. Lo más inquietante era que la lista terminaba con nombres de personas que todavía estaban vivas el día de la subasta, incluidos algunos académicos que acababan de publicar artículos sobre el incidente de Hollow Creek. El reloj fue adquirido por un coleccionista anónimo y su paradero es desconocido. El vendedor, que lo había comprado en una venta de patrimonio, no supo decir nada más que había pertenecido al fallecido durante 40 años como mínimo. En 2007, la documentalista Alexander Reeves intentó armar la historia completa del incidente de Hollow Creek, entrevistando a historiadores, folcloristas y descendientes de personas involucradas en el caso. En su investigación, supuestamente notó un patrón que otros investigadores habían pasado por alto, que muchos de los apellidos de Hollow Creek aparecían en registros de otras ciudades a lo largo de los Ozarks en las décadas posteriores a la desaparición.
Lo extraño, escribió Reeves en su diario de producción, no es que estos nombres surjan, sino la forma en que lo hacen. En cada ocasión, las personas con estos apellidos llegaban a un pueblo sin historia previa, permanecían exactamente 7 años, y desaparecían nuevamente, a menudo dejando tras de sí relatos de otros residentes que decían haber presenciado fenómenos similares a los de Hollow Creek, voces, lagunas de memoria, figuras en los bosques. Reeves se preguntó si lo que había ocurrido en Hollow Creek no había sido un incidente aislado, que quizás se había extendido, usando los cuerpos de las víctimas originales como recipientes para infiltrarse en otras comunidades. Su documental nunca se terminó. 3 meses después de la fabricación, Reeves dejó repentinamente el proyecto, destruyó su trabajo de investigación y se mudó a Alaska, donde supuestamente se niega a hablar con antiguos compañeros y familiares. En un correo electrónico corto que envió a su productora antes de irse, Reeves simplemente escribió: «Ahora lo entiendo. Nunca se fueron. Todavía están aquí, con rostros familiares, acechando en los vacíos dentro de todos nosotros. Ahora los he visto. Y me han visto. No puedo más». El último avance en el caso Hollow Creek se produjo en 2015, cuando unos excursionistas tropezaron con un antiguo campamento de investigación en la zona aproximada del antiguo asentamiento. El campamento parecía haber sido abandonado a toda prisa, con equipo, provisiones y efectos personales abandonados. Lo más sorprendente es que descubrieron una computadora portátil llena de archivos de audio, grabaciones de lo que parecían ser entrevistas a ancianos locales de distintas comunidades de Ozark sobre folclore e historia local. En muchas de estas cintas, el entrevistador, quien se hizo llamar solo Morris, preguntaba una y otra vez acerca de Hollow Creek, espacios vacíos y seres que podían tomar forma humana. La mayoría de los encuestados dijeron no estar al tanto de tales cosas, pero algunos contaron historias inquietantes, transmitidas de generación en generación sobre antepasados, que regresaban del bosque alterados, y sobre extraños que surgían en el pueblo con los rostros de personas fallecidas hace mucho tiempo. La última grabación, realizada apenas 3 días antes del hallazgo del campamento, solo capturaba sonidos del bosque durante varios minutos, hasta que una voz masculina susurraba: «Están aquí. Ahora, el vacío se abre. Llevan nuestras caras, pero no son nosotros. Siempre han estado presentes, acechando en los intersticios. Y ahora tienen hambre otra vez». Las autoridades nunca pudieron encontrar a Morris ni averiguar qué le había pasado. Ninguna denuncia de desaparecido se ajustaba a la descripción del supuesto habitante del campamento. La computadora portátil y otras evidencias fueron catalogadas y almacenadas, pero cuando más tarde se solicitaron registros de la Ley de Libertad de Información, estos artículos fueron catalogados como extraviados en los registros oficiales. ¿Es cierto lo que sucedió en Hollow Creek, o se ha convertido en una leyenda local adornada con el tiempo? La destrucción intencional de los archivos oficiales hace imposible la comprobación. Lo que sí sabemos es que una vez fue un pueblo, y que una noche de invierno de 1888 hasta 1889 sus habitantes desaparecieron. El resto, el círculo de piedras, el diario del pozo minero, las figuras en el bosque, pueden ser adornos posteriores para dar sentido a una tragedia por lo demás ordinaria. Quizá los habitantes simplemente huyeron, en un invierno especialmente cruel, buscando refugio en grandes asentamientos y muriendo en el camino. Pero una cosa todavía molesta a los que investigan el caso. En los años que siguieron al incidente, más de una docena de personas no conectadas que llegaron a Hollow Creek desde Montgomery Pierce en 1907 hasta los investigadores del Servicio Forestal en 1969, desaparecieron o murieron en circunstancias que los gururas. Informes oficiales siempre atribuyeron a accidente o mala fortuna. La última persona que sepa que la buscó seriamente fue el historiador Martin Schaefer, en 1964. La buscó para un libro de pueblos fantasmas de Ozark. Su última entrada de diario, hallada en su coche vacío aparcado en un camino forestal a millas del pueblo más cercano, decía: «Ahora comprendo. Siempre hemos estado vacíos.
En 1985, un grupo de excursionistas tropezó con una extraña formación de rocas en una zona aislada de los Ozarks, más o menos donde habría estado Hollow Creek. La estructura era un círculo de 23 piedras, con una mesa rústica de madera en el centro. Sobre la mesa había una serie de objetos personales: relojes, anillos, gafas, carteras, que luego se descubrió que pertenecían a personas que habían desaparecido mientras hacían senderismo o acampaban en la zona durante las décadas anteriores. Lo más perturbador fue un diario descubierto debajo de estos objetos, sus páginas repletas de anotaciones desde 1889 hasta 1985, cada una escrita a mano diferente, pero con el mismo mensaje repetido una y otra vez: la vasija vacía. El vacío espera. El peritaje forense confirmó que la última entrada había sido escrita por Martin Schaefer 21 años después de su desaparición. El diario y los artículos fueron confiscados por la policía local como evidencia, pero desaparecieron de la sala de evidencia 3 días después. El asistente que había catalogado estos objetos posteriormente renunció bajo presión, se mudó lejos y ha rechazado todas las solicitudes de entrevistas en los años transcurridos. En 2003, se descubrió una grabadora de audio digital abandonada en un sendero para caminatas cerca del supuesto lugar de Hollow Creek. En el aparato solo había una grabación, la voz de un hombre desconocido que al principio se mostraba calmado, pero que se iba desesperando al decir que no podía salir del bosque. «Los árboles me arrastran de nuevo al claro», dijo la voz. «Hay un círculo de piedras aquí, y sigo descubriendo cosas que perdí hace años». La grabación sigue durante casi 40 minutos, capturando el creciente terror del hombre mientras la noche se acerca y escucha voces llamándolo desde la oscuridad entre los árboles. «Conocen mi nombre», murmura en un momento. «Me están llamando por mi nombre y puedo verlos ahora, de pie en el borde del haz de mi linterna. Se ven como personas, pero algo está mal con sus ojos, algo está mal con sus rostros». Los últimos minutos de la grabación solo registran una respiración pesada y pasos mientras el hombre parece adentrarse en el bosque. Luego, de repente, el silencio, y luego una sola frase, dicha con una voz que los analistas de audio luego confirmaron que era distinta de las partes anteriores de la grabación. «Estamos vacíos ahora. Siempre hemos estado vacíos». Los esfuerzos por localizar al propietario de la grabadora fueron en vano. Ningún informe de desaparecido coincidió con la fecha aproximada de la grabación. El aparato en sí era un modelo genérico que se vendía en miles de tiendas minoristas en todo el país, sin registro ni información de identificación. En 2012, un autor anónimo que decía ser descendiente de uno de los habitantes originales de Hollow Creek compartió en línea una colección de documentos que afirmaba haber sido transmitidos de generación en generación en su familia. Entre ellos, se encontraba lo que parecían ser páginas del diario perdido de Zechariah Fulton, relatando cómo los mineros habían desenterrado algo viejo y paciente en las profundidades de la mina en el verano de 1888. «Nos habló desde la oscuridad», decía una entrada, «no con palabras, sino con sus pensamientos. Nos mostró lo que nos faltaba, lo que todos anhelamos, y nos prometió llenarlo con algo mejor, algo eterno. Algunos de los hombres huyeron, pero otros escucharon. Yo escuché. Ahora oigo su voz, siempre llamando desde dentro, jurando que nunca más estaré solo». Los documentos se borraron rápidamente y la cuenta que los había publicado se eliminó. Los esfuerzos para localizar al autor han sido en vano. Los pocos que llegaron a ver los documentos antes de que fueran destruidos, dijeron haber experimentado cosas extrañas después. Susurros en habitaciones vacías, encontrarse de pie frente a espejos o ventanas sin recordar cómo habían llegado hasta allí. Lo peor de todo, ver su reflejo con los ojos malos, vacíos, de alguna manera. En 2016, un equipo del Departamento de Antropología de la Universidad de Arkansas realizó una búsqueda encubierta en varios lugares de los Ozarks relacionados con la leyenda de Hollow Creek, utilizando radar de penetración terrestre y otras tecnologías no invasivas. Encontraron restos de lo que parecía ser un pequeño campamento que se ajustaba a la descripción y ubicación de Hollow Creek. Más fascinante aún, identificaron lo que la jefa del equipo, la doctora Rebecca Morrison, lo que llamó estructuras subterráneas anómalas debajo del lugar del asentamiento. Estructuras que no encajaban con formaciones geológicas naturales ni construcciones humanas.
Estos espacios se adentran en la Tierra mucho más de lo que podría esperarse en cualquier sistema natural de cuevas, escribió Morrison en su informe inicial. Aún más extraño, nuestro equipo a veces lo detectaba como presente y ausente al mismo tiempo, algo que nunca había visto antes. El equipo hizo planes para investigar más a fondo la siguiente primavera, pero el proyecto se detuvo cuando se retiró la financiación sin explicación. En un correo electrónico privado que luego se filtró a compañeros, Morrison se quejó de la reacción de la universidad. Están enterrando esto por lo que descubrimos. Hay algo ahí abajo, algo que no encaja con nada en el registro geológico, y partes de él definitivamente no quieren que se encuentre. Morrison dejó la universidad poco después y pasó meses investigando por su cuenta en los Ozarks, según los informes. Volvió diferente según sus compañeros. Callada, paranoica, reacia a hablar de sus descubrimientos. Cuando se le insistía, solo respondía: algunas cosas deberían permanecer enterradas. Algunos espacios deberían permanecer vacíos. Dejó el cargo en 2018 y se trasladó a una cabaña aislada en el norte de Maine, donde al parecer evita todo contacto con antiguos compañeros y familiares. Sus materiales de investigación guardados en su despacho universitario fueron supuestamente confiscados por agentes federales no identificados, aunque no hay constancia de ninguna confiscación. ¿Hollow Creek fue solo una tragedia fronteriza distorsionada por el tiempo y la narración en un monstruo sobrenatural? ¿O se encontró con algo real más allá de la comprensión en los rincones más profundos de los Ozarks? ¿Algo antiguo que acecha en los lugares vacíos dentro de nosotros? En 2018, el lingüista forense, Dr. Simon Hartwell revisó todo el material escrito relacionado con el caso Hollow Creek, desde las entradas originales del diario que se decía que eran de Zachary Fulton hasta los documentos en línea de 2012. Sus descubrimientos, compartidos en el Journal of Linguistic Anomalies, revelaron un patrón perturbador. Aunque estos textos habían sido atribuidos a autores distintos que vivieron más de 120 años de diferencia, Hartwell identificó en ellos ciertos marcadores lingüísticos que indicaban un único autor, o al menos una única conciencia, detrás de todos ellos. La sintaxis, el ritmo, ciertos giros característicos de la frase, permanecen idénticos en textos atribuidos a personas que nunca pudieron encontrarse. Hartwell tenía dos teorías sobre esta anomalía. O toda la historia de Hollow Creek era un engaño inventado por una sola persona, grupo a lo largo de generaciones, o algo realmente había poseído a varios autores a lo largo del tiempo, dictando sus patrones de lenguaje y hablando a través de ellos con una sola voz. Si aceptamos esta última hipótesis, determinó Hartwell, entonces tenemos que aceptar una consecuencia perturbadora, que cualquier poder o ser que haya provocado el incidente de Hollow Creek ha estado manipulando a las personas involucradas en el caso durante más de un siglo, utilizándolas como recipientes de comunicación. El ensayo de Hartwell fue acogido con escepticismo por la comunidad académica, que llegó a acusarle de caer en el mismo mito que trataba de desmontar. Pero su investigación recibió una confirmación inesperada en 2019, cuando lingüistas independientes que usaron métodos de IA de vanguardia confirmaron su principal descubrimiento: que los textos del caso compartían huellas lingüísticas estadísticamente improbables, lo que apuntaba a una sola fuente. Poco después de la publicación de su artículo, el propio Hartwell comenzó a experimentar fenómenos similares a los informados por investigadores anteriores de Hollow Creek: voces, pérdida de memoria, despertarse frente a espejos por la noche sin recordar haber salido de la cama. Se ausentó de su trabajo en la universidad a principios de 2022 y no ha vuelto a trabajar en el mundo académico. En su último correo electrónico conocido, enviado a un colega a las 3:17 de la madrugada del 12 de marzo de 2020, Hartwell escribió: está en el lenguaje mismo. Las palabras son espacios vacíos que puede llenar. Al leerlas, al expresarlas, al escribirlas, lo invitamos a pasar. Nunca debí haber estudiado esto. Nunca debí haberle entregado la llave de mi ser. La última actualización en el caso de Hollow Creek se produjo en 2022, cuando unos excursionistas tropezaron con un campamento abandonado en los Ozarks que contenía equipo de investigación, objetos personales y una computadora portátil. La computadora estaba llena de archivos de audio, entrevistas con ancianos de distintas comunidades de Ozark sobre folclore local,
sobre todo Hollow Creek y seres metamórficos. Lo más perturbador fue un video grabado el día anterior al descubrimiento del campamento, en el que un hombre que se identificó como el profesor Maurice Kaufman de la Universidad de Columbia. En la cinta, Kaufman se mostraba cada vez más alterado al explicar que no podía salir del bosque, volviendo siempre al mismo claro a pesar de caminar en distintas direcciones. «Algo anda mal en este lugar», dijo, su voz temblando. «Los árboles bailan cuando no estás mirando. Los senderos se transforman, y aún escucho voces que claman mi nombre en la noche». La grabación se corta tras mostrar Kaufman girando la cámara para revelar un círculo de piedras en un claro del bosque, con una tosca mesa de madera en el centro. Sobre la mesa hay una serie de objetos personales, entre ellos lo que parece ser su billetera y reloj. Mientras hace zoom en estos elementos, algo se puede ver por un momento en el borde del encuadre, una figura humana de pie e inmóvil entre los árboles en la oscuridad. Las autoridades nunca encontraron a Kaufman y nunca pudieron averiguar qué le había pasado. No hay ningún profesor Maurice Kaufman en la Universidad de Columbia ni en ninguna otra universidad de Estados Unidos. La computadora portátil y otras evidencias fueron catalogadas y guardadas por la policía local, pero cuando más tarde se solicitó información, estos objetos fueron catalogados como extraviados en los registros. El caso Hollow Creek sigue siendo uno de los mayores enigmas de los Ozarks. Una historia que desdibuja la línea entre incidente real, folclore local y algo más inquietante. Ya sea un encuentro real con fuerzas más allá de nuestra comprensión o la transformación de una tragedia fronteriza en un mito, sigue fascinando e inquietando a quienes lo investigan. Lo que sí sabemos es que una vez hubo un pueblo y que desaparecieron sus habitantes en circunstancias nunca esclarecidas. Sabemos que quienes se han acercado demasiado al caso han reportado voces, lapsos de memoria, figuras en los márgenes del bosque, sin importar si estaban al tanto de lo que estaban buscando. Y sabemos que muchos de estos científicos han desaparecido o se han retirado del mundo, dejando atrás vagas advertencias sobre espacios vacíos y seres que visten formas humanas. Si caminas por los senderos aislados de los Ozarks y descubres un claro entre robles centenarios, donde un círculo de piedras rodea una tosca mesa de madera, no te acerques. Si oyes que te llaman desde la arboleda en la noche, no respondas. Y si ves una figura solitaria de pie, inmóvil, en la linde del bosque, no mires con demasiada atención su rostro, pues lo que lleva esa forma puede no ser humano en absoluto, sino algo antiguo y paciente que aguarda en el hueco, hambriento de lo que nos nutre. El vacío aguarda, siempre ha esperado, y en lo más hondo de ti, en los lugares vacíos que todos habitamos, algo mira a través de ti, esperando el momento de regresar a casa. A través de los Ozarks de Missouri y Arkansas, los lugareños todavía murmuran sobre lugares donde los excursionistas se pierden, donde los dispositivos electrónicos fallan, donde la gente regresa de viajes en solitario ligeramente alterada, más callada, más retraída, con los ojos de alguna manera diferentes. Advierten que voces susurran desde las profundidades, nombrando tu nombre en tonos inquietantemente familiares, y cuentan de siluetas solitarias avistadas al crepúsculo, inmóviles al borde de los bosques, observando con ojos vacíos. ¿Es cierto lo que cuentan, o son solo la forma en que la tragedia fronteriza se transforma en leyenda local? Tal vez nunca lo sabremos. Tal vez sea mejor así, pues en los rincones más oscuros de los Ozarks, en los intersticios de lo que es y no es, algo ancestral y paciente aguarda, hambriento de aquello que nos nutre, de aquello que nos define. Y si estás en esas colinas alejadas y oyes una voz que te llama desde la oscuridad entre los árboles, recuerda lo que les ocurrió a quienes respondieron en Hollow Creek. Recuerda a los buscadores de la verdad que encontraron algo mucho más inquietante. Recuerda, es mejor dejar espacios en blanco, dejar preguntas sin respuesta, porque en los Ozarks no todos los que vagan están perdidos, pero algunos de los que se encuentran ya no están en casa.